Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a terminar con los métodos de los strings que nos ofrece Python. Entre ellos tenemos métodos para unir cadenas o substrings, para quitar espacios, para partir cadenas con base en un substring, para reemplazar parte del texto en las cadenas, para buscar el índice o la posición de un carácter o conjunto de caracteres dentro de un string, para partir cadenas y por último para llenar de ceros la parte izquierda de un string. Bienvenidos amigos a este tutorial. Vamos a dar comienzo a este tutorial estudiando el método join. El método join lo que permite es unir strings en una sola cadena de texto. Para ello utiliza una colección. Entonces vamos a crear una colección dentro de Python. En este ejemplo vamos a utilizar una lista. Entonces la lista contiene frutas. Tenemos mango, pera y manzana. Entonces vamos a hacerlo de forma directa. Vamos a imprimir y para ello vamos a utilizar un solo carácter para unir estas subcadenas. Vamos a utilizar el guión medio. Entonces, como único parámetro al método join le pasamos la colección. Vamos a ejecutar hasta allí. Observamos que se ha creado una sola cadena unida por el guión bajo. Podríamos agregarle más caracteres. Entonces vemos que ya se crea una nueva cadena unida por dos caracteres. Vamos a explicar ahora el uso del método strip. El método strip en Python lo que permite es quitar los espacios que haya a ambos lados de un string. Por ejemplo, tenemos la variable t, contiene la palabra Python, la cual tiene espacios al lado izquierdo y derecho. Entonces ahora vamos a utilizar el método print. Primero vamos a observar la cadena, cómo se imprime en medio de unas barras para visualizar mejor esos espacios. Vamos a ejecutar allí. Observamos que hay espacios a izquierda y derecha. Entonces ahora vamos a utilizar el método print y el método strip de Python para quitar los espacios. Vamos a imprimir hasta allí. Observamos que se han quitado espacios a derecha e izquierda. El método strip tiene dos variantes. El método lstrip quita los espacios al lado izquierdo y el método rstrip que elimina los espacios al lado derecho. Vamos a utilizarlos aquí. Vamos a utilizar el método lstrip. Vamos a ejecutar. Vemos que se eliminan los espacios del lado izquierdo. Y ahora con el método rstrip vamos a quitar los espacios del lado derecho. Vamos a explicar ahora el método partition. Este método lo que hace es dividir un string en tres cadenas. En la primera se va a encontrar lo que esté antes del string que estamos buscando. En el segundo va a estar el string, objeto de búsqueda. Y por último, todo lo que esté después del string que estamos buscando. Hay que tener claro que lo que devuelve partition se almacena como una
tupla. Entonces, como ejemplo, la cadena T igual a me gusta la programación con Python. Entonces, vamos a imprimir. Mejor vamos a almacenarlo primero en una variable P para observarlo. Entonces, allí vamos a utilizar el método partition y le vamos a enviar la palabra programación. Y luego vamos a imprimir P. Vamos a ejecutar hasta allí. Observamos una tupla con 3 elementos. El primero, lo que está antes de la palabra programación. Segundo elemento, la palabra programación. Y por último, todo lo que está después de programación. Vamos a analizar ahora el método replace. El método lo que hace es reemplazar parte de una cadena de texto. Por ejemplo, tengo la cadena estoy practicando programación con Java. Vamos en una nueva cadena, una nueva variable. Vamos a reemplazar en la variable T. Vamos a reemplazar Java por Python. Y vamos a imprimir la nueva variable. Vamos a ejecutar hasta allí. Nos realiza el cambio en la cadena. Vamos a intentar buscar una palabra que no esté y vamos a ver qué sucede. No lanza ningún código de error. Ahora vamos a realizar el siguiente cambio. Vamos a reemplazar la letra A minúscula por la letra A mayúscula. Se realizan todos los cambios. El método replace tiene un parámetro adicional en el cual le podemos indicar la cantidad de reemplazos que vamos a realizar. Vamos a decirle que solo realice 2 cambios. Efectivamente, se realizan solo 2 cambios. Las demás letras A quedan intactas. En algunas ocasiones se hace necesario establecer la posición de un carácter o conjunto de caracteres dentro de otro string. Ya lo vimos en otro video cuando utilizábamos el método index, el cual hace una búsqueda de izquierda a derecha. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo se utiliza el método rindex. Entonces tenemos la cadena igual la vida es bella. Entonces vamos a imprimir la posición mediante el método index en primera instancia, por ejemplo, de la letra A. Y vamos a ejecutar allí. Nos dice que está en la posición 1 porque hace la búsqueda de izquierda a derecha. Entonces L, posición 0, A, posición 1. Pero vamos a utilizar el método rindex. En este sentido, la búsqueda se realiza de derecha a izquierda. Nos dice que está en la posición 15. Entonces, tengamos en cuenta, aunque la búsqueda se haga de derecha a izquierda, nos está marcando el índice de acuerdo a cómo está el string original. Es decir, la posición 0 es la posición del carácter más a la izquierda dentro del string. Digamos que vamos a buscar ahora la palabra la y vamos a hacerlo con index. Nos dice que está en la posición 0.
Ahora hagámoslo con el R-index y nos dice que está a partir de la posición 14. Es decir, que de aquí hay 13 y ya en la posición 14 empieza la cadena LA. Vamos a analizar ahora el método split. Este método lo que hace es partir una cadena dentro de una lista, es decir, va a generar unos substrings a partir de un string base. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente cadena. Vamos a incluir diferentes ciudades. Ya tenemos este string, entonces ahora vamos a utilizar el método print para observar el resultado de utilizar el método split en la cadena o string tag. El parámetro que nos pide es el separador que vamos a utilizar para sacar cada uno de los substrings de la cadena T. Entonces vamos a ejecutar hasta allí. Observamos que cada una de las ciudades ha quedado separada como un elemento dentro de una lista. El método split admite un parámetro adicional mediante el cual le indicamos la cantidad de elementos que debe contener la lista. Este argumento es un número entero y al momento de presentar la información le agrega 1 a este elemento. Por lo tanto, si yo le indico 2, el resultado en la lista van a ser 3 elementos. Vamos a ejecutar hasta allí. Observamos que el primer elemento es Caracas, el segundo es Medellín y en el tercero están París, Bogotá y Lima. Entonces este número entero indica la cantidad de elementos de la lista. Si yo indico un número mayor, la cantidad de elementos que hay, simplemente la lista se presenta en su estado original, ya que no se lanza ningún código de error. Enseguida vamos a analizar el código del método rsplit. Este método lo que hace Python es hacer la partición de la cadena, pero iniciando desde el lado derecho del string. Entonces vamos a utilizarlo para observar en qué puede cambiar uno u otro. Entonces vamos a agregarle la R aquí al método split y lo vamos a ejecutar y no observamos ningún cambio en relación al método split. Pero vamos a ver qué pasa cuando le agregamos el argumento de la cantidad de elementos de la lista. Vamos a utilizar 2 y con el método split. Entonces observamos que empieza desde el lado izquierdo armando cada uno de los elementos de la lista. Y ahora utilicemos el rsplit y observamos que los elementos se forman desde el lado derecho del string original. Entonces esta es la diferencia, o sea, si no se indica el argumento de la cantidad de elementos, tanto el método split como rsplit darían los mismos resultados. La diferencia radica en eso. Los elementos se arman desde el lado derecho en el método rsplit. Vamos a analizar ahora el método swapCase. Este método lo que hace es analizar cada carácter dentro de un string y lo va a intercambiar en su presentación. Es decir, si el carácter está en minúsculas, lo va a pasar a mayúsculas y viceversa. Veamos un ejemplo. Tenemos la variable t y vamos a escribir Python, pero vamos a intercalar letras mayúsculas y minúsculas. Y ahora vamos a imprimir con el método
top case vamos a cambiar la presentación del texto. Vamos a ejecutar hasta allí y observamos que se han intercambiado las letras. Las minúsculas han pasado a mayúsculas y las mayúsculas a minúsculas. Ya para terminar, vamos a analizar el método zfill. Este método recibe como argumento un número entero en el cual indicamos cuántas posiciones vamos a utilizar. Ese valor le restaremos el tamaño del string y el resto será llenado con números ceros al lado izquierdo de dicho string. Veamos un ejemplo. Tenemos la variable val, asignémosle 1500, vamos a imprimir y con el método zfill vamos a utilizar 5 posiciones y vamos a imprimir. Observamos que se ha anexado un número 0 al lado izquierdo, ya que la variable val tiene 4 elementos. Vamos a incrementar esto a 10 y observamos que se han completado para 10 elementos, de los cuales ya hay 4 que son la variable. El resto se llenan con número 0 al lado izquierdo. Esta es la utilidad del método zfill.